En el momento en que haces clic, te desplazas o compras, tu cerebro no está ejecutando un cálculo lógico. Está procesando una rápida ecuación neurológica. A este marco lo llamamos arquitectura emocional. Es una ciencia que se encuentra en la intersección de la psicología ambiental, el diseño centrado en el usuario y la neurobiología del consumo. Para comprender cómo funciona esto, nos fijamos en los orígenes de la psicología conductual. Investigadores como Ivan Pavlov demostraron que las respuestas biológicas podían condicionarse a estímulos externos. Hoy, esos estímulos son píxeles y notificaciones push. Las plataformas digitales avanzadas calibran exactamente lo que ves y oyes para generar flujos predecibles de neurotransmisores. Cada microinteracción está diseñada. Esta calibración traduce el código sin formato y los diseños de interfaz en lealtad a la marca cuantificable. En un ecosistema hipersaturado, tenemos que observar estos patrones biológicos para encontrar dónde comienza realmente la confianza. La medición de las emociones humanas comenzó como un proceso manual, que requería que los sujetos estuvieran conectados a monitores psicofisiológicos para realizar un seguimiento de la excitación básica. El neuromarketing moderno pasa por alto la retroalimentación consciente. Mediante el uso de imágenes por resonancia magnética funcional, electroencefalografía y biometría, los investigadores mapean reacciones biológicas en tiempo real. Estos instrumentos revelan cómo reacciona nuestro subconsciente ante un tono específico de azul, el peso y un tipo de letra, o el diseño de una interfaz. Este mapa de calor animado se superpone a una interfaz móvil. Los algoritmos de seguimiento ocular asignan zonas frías azules para movimientos lentos y zonas rojas calientes para emociones intensas. Los desarrolladores rastrean estas coordenadas para identificar el milisegundo en el que un usuario experimenta satisfacción o un aumento en la carga cognitiva y la frustración. Estos datos impulsan la teoría de la empatía digital. Al personalizar las microinteracciones, como una animación sutil que confirma una tarea exitosa, los diseñadores reducen la carga cognitiva y calman el sistema nervioso del usuario. Diseñar una interfaz sin fricciones es un logro técnico, pero carece de impacto si no proporciona simultáneamente estas recompensas emocionales. Mira esta tabla que detalla las condiciones de la felicidad y la vida cotidiana. Describe el concepto psicológico de flujo, un estado mental de completa satisfacción inmersiva. Lograr este flujo en un espacio digital requiere un equilibrio exacto. El desafío mecánico que se presenta al usuario debe coincidir con sus habilidades innatas y su ancho de banda cognitivo. La gamificación intenta fabricar este estado. Al introducir mecánicas como puntos, niveles de progresión y reconocimiento social, las plataformas desencadenan una liberación de dopamina para reforzar el compromiso continuo. Pero existe un peligro sistémico cuando esta gamificación se aplica de forma agresiva: la sobrecarga emocional, una excesiva frecuencia de notificaciones push o mecánicas diarias que exigen demasiado esfuerzo, saturan los límites cognitivos del usuario. Una vez que se traspasa ese umbral, la motivación se estropea. Conduce a la ansiedad, la culpa por no mantener el ritmo y, finalmente, el abandono de la plataforma. La retención sostenible de usuarios requiere diseñar pausas emocionales intencionales. La estimulación implacable conduce al agotamiento. Para gestionar estos datos emocionales a escala global, los algoritmos de inteligencia artificial procesan estos flujos de datos sin procesar en tiempo real. Los algoritmos avanzados ya no clasifican a los usuarios por edad o geografía. En cambio, organizan a las audiencias en fluidos grupos emocionales. Utilizando el procesamiento del lenguaje natural, estos sistemas extraen el estado de ánimo y el sentimiento de los patrones de navegación, consultas de búsqueda y microinteracciones. Este diagrama de flujo ilustra cómo las plataformas de streaming utilizan estos metadatos afectivos. El perfil del estado emocional de un usuario se cruza con las etiquetas emocionales del contenido para generar un ciclo de recomendación predictivo en tiempo real. Estas plataformas predicen y modulan activamente el estado de ánimo. Si los datos sugieren que un usuario está fatigado, el algoritmo recomienda contenido para compensar ese estado o acentúa los estados positivos cuando hay mucha energía. Esto crea un ecosistema emocional personalizado que se adopta más rápido que la propia conciencia del usuario. La IA crea un circuito de retroalimentación empática en tiempo real. Traduce el código binario en una resonancia psicológica íntima.
Esta segmentación se acelera en el entorno de la publicidad programática, donde los micromomentos se evalúan y segmentan en milisegundos. Dentro de estas campañas automatizadas, los especialistas en marketing deben navegar por el concepto de frecuencia emocional. Este gráfico muestra el impacto emocional. La exposición repetida a estímulos de alta intensidad, como urgencia o miedo, provoca una caída terminal en la respuesta, conocida como deterioro emocional. Sin marcar, el usuario rechaza la marca. La solución es un patrón de ondas ondulantes, intercalando estímulos intensos con periodos de pausa neutrales. Implementar estas pausas requiere que los algoritmos posean empatía contextual. El sistema debe reconocer situaciones críticas de la vida real. La falta de esta salvaguarda contextual da como resultado mensajes sordos. Ofrecer un anuncio de alta presión a un usuario que se encuentra actualmente en un momento de vulnerabilidad rompe la relación al instante. La eficiencia de la focalización algorítmica se vuelve destructiva si carece de las barreras empáticas necesarias para evitar la saturación emocional. Las fallas técnicas y las brechas de comunicación eventualmente generan respuestas negativas de los usuarios. En un sistema digital de alta frecuencia, la fricción es un resultado predecible. Identificar esta ira colectiva a través del análisis de sentimientos en tiempo real no es simplemente una táctica de control de daños. Es una herramienta de diagnóstico para el rediseño del sistema. Gestionar esta fricción exige mitigación sistémica, resolución técnica inmediata de la falla, acciones correctivas visibles y transparencia proactiva con los usuarios afectados. Aquí es donde los agentes conversacionales y los chatbots diseñados con empatía situacional se vuelven críticos. En lugar de repetir guiones rígidos, estos agentes automatizados adaptan dinámicamente su ritmo y tono para reducir la ansiedad del usuario durante un cuello de botella. La resiliencia de una marca se mide por su capacidad algorítmica para metabolizar la ira del usuario en confianza. Mapear e influir en las emociones humanas a escala global introduce dilemas éticos inevitables. Existe una tentación constante de explotar estos estados psicológicos vulnerables utilizando profundos conjuntos de datos biométricos y de comportamiento. Debido a este poder, las organizaciones deben hacer cumplir políticas estrictas con respecto a la transparencia de los datos, la auditoría algorítmica continua y el consentimiento informado. Mire a este escalador escalando un acantilado empinado. La confianza y la lealtad se basan en la dependencia estructural y el desempeño auténtico. No pueden fabricarse mediante tácticas de asedio promocionales. La lealtad sostenible surge cuando las plataformas alinean la precisión del código con las necesidades emocionales reales del usuario, regidas por un estricto marco ético. Cuando la interfaz se convierte en nuestro principal modo de interacción, las emociones humanas funcionan como la infraestructura central de la economía digital.